Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y oyentes de este episodio Las Goteras de tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban? Bienvenidos todos a este espacio de compartir, de compenetrarnos, de hacer conexión con tantos temas que nos toca vivir día a día, pero que el espíritu es conseguir simplificar la vida y darle solución. Saludamos también a nuestros oyentes de la gran familia de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana, hora de Panamá, y con repetición los sábados a las 10 de la mañana por Radio Claret Digital. Pueden descargar su aplicación para tener la comodidad en su celular y lo pueden escuchar también a través de la web www.radioclaret.net. Ahora vámonos a ver qué compartiremos hoy. En la microcápsula, para estar bien, a veces menos es más. Y uno siempre cree que el signo de menos es porque estamos restando, porque es carencia, hay algo de menos. A veces las cosas baratas salen caras, vamos a ver por qué. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, cómo inculcarle el orden a nuestros niños. Porque es que protestamos porque no son ordenados, pero muchas veces nosotros como papás no le damos la plataforma a ellos para que aprendan a desarrollar el hábito del orden. Y hay que empezar por alguna parte. En el tema del día, sabiduría de abuelos. ¿Cómo capitalizar esas experiencias tan bellas, tan llenas de tanta experiencia, de conocimiento, y que desgraciadamente en muchas sociedades como que los subestimamos? Así que estaremos compartiendo allí. Y por supuesto no podría faltar la receta triple S de Jackie, sencilla, saludable y sabrosa, donde vamos a hablar de unas mazorcas de maíz horneadas. Yo solamente imaginarla ya me está provocando. Así que sin más ni más, vamos a comenzar entonces yéndonos a nuestra microcápsula para estar bien. ¿Y por qué decía que a veces menos es más? Miren, Susan Cain, autora de un libro relacionado con el poder de la introversión, ella allí compartía que cuando estamos rodeados de gente, nos limitamos a seguir las creencias de los demás para no romper con la dinámica de grupo. Pero la soledad, en cambio, significa abrirse al pensamiento propio y original. Denuncia que las sociedades occidentales han privilegiado más a la persona activa que a la contemplativa. Y nos está pidiendo, detengan la locura del trabajo constante en equipo. Vayan al desierto para tener sus propias revelaciones. A mí me dejó muy pensativa, y más porque yo hago seminarios, ustedes lo saben, y muchas de las cosas que en las empresas se hace énfasis es en que aprendamos a el trabajo en equipo, que podamos integrarnos, que pongamos muchas cabezas al servicio de un pensamiento para tener esa variedad, esa pluralidad de ideas, a trabajar ese pensamiento en común, en colectivo, para desarrollar equipos autogestionables, autodesempeño, de alto rendimiento. Pero en el fondo hay tres palabritas que a mí me marcan aquí cuando hablan de que nosotros, cuando estamos rodeados de gente, nos limitamos a seguir creencias de otros para no romper la dinámica de grupo, porque no vamos a salir con un pensamiento disruptivo, vamos a romper una armonía, crear un conflicto, y como que somos más pasivos y nos abstenemos de fijar una posición. Pero si bien vemos la soledad como algo terrorífico, el solo hecho de abrirnos a posibilidades creativas y originales, quizás eso nos puede llevar a nosotros a lograr mejores resultados en muchas decisiones, pequeñas y grandes, que nos toque tomar en la vida. Pero lo que más me gustó es cuando dice que las sociedades occidentales
han privilegiado más a la persona activa, o sea, la que estamos todo el tiempo haciendo, y somos unas maquinitas de producir resultados, de la productividad, de que tenemos que cumplir con una meta, con una pauta, con un proyecto, y perdemos un poco lo que es la contemplación. Y yo me acuerdo cuando yo he hecho varias veces el taller de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, que es preciosísimo y lo recomiendo. Él hablaba de los desiertos, y en esos desiertos, cuando nosotros vamos a nuestro retiro personal, a nuestros silencios, allí es donde Dios se manifiesta. Entonces, yo creo que ahí tenemos el camino claro, que muchas veces necesitamos menos habladera y más capacidad de escucha. Porque a veces uno, como está tan impaciente, dice, pero es que Dios no me habla. Yo voy al Santísimo, yo hago esto, yo hago lo otro, y nadie me habla. Y por ahí alguien me decía, pero si es que Dios es bien educado, Él sabe que Él tiene que tener respeto, normas de cortesía. Cuando tú estás hablando, Él se calla. En cambio, cuando tú haces silencio, Él responde. Y a mí eso me gustó mucho, esa forma tan pintoresca de poder expresar algo. Y yo dije, no deja de tener razón. Entonces tenemos la creencia de que toda la creatividad, toda la productividad proviene de un lugar que tiene que ver forzosamente con lo sociable, con el compartir. Pero la soledad es el ingrediente fundamental, estratégico de la creatividad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ni menos ni más. Buscar un balance. Ni te aturdas tampoco con toda la gente, pero no te están diciendo que te aísles. Que tengas la capacidad de saber que tendrás tus momentos de compartir, que tendrás tus momentos para poder interactuar, hasta incluso escuchar la opinión de otros, poder plantear lo que tú quieres. Eso no está mal. Pero tampoco que tú caigas en una introversión aislándote, donde realmente eso no va a llevarte a algo positivo. Entonces, el problema es cuando nosotros necesitamos la colaboración y en lugar de nosotros recibir ese apoyo, entonces lo que puede pasar a veces es que por escuchar la opinión de tantas personas, lo que nos hace es que nos complican la existencia. Entonces, a veces es preferible que nos organicemos mejor a tener que estar delegando lo que luego puede llevarnos a obtener un resultado que no nos satisfaga. Entonces ahí nos estamos dando cuenta en el que a veces menos es más. Por estar tú hablando demasiado, exponiendo demasiado, incorporando a demasiada gente, al final no tenemos la capacidad de tener un consenso para decir esto es lo más recomendable. Y eso lo podemos ver incluso cuando nosotros vamos a comprar un vestido, que si vemos 3 modelos, entre los 3 podemos tener una capacidad de decisión, pero cuando tenemos una pluralidad de opciones, a veces nos confundimos y decimos, y lo dicen incluso los mismos de mercadeo y publicidad, te dicen, sabes que al final tienes tantos que te pierdes y no sabes qué hacer ni qué decidir. Entonces la idea es que nos quede como aprendizaje que los momentos de soledad son positivos para poder tener esa revelación, para poder tener mi propio pensamiento, mi propia creatividad, mi propio espacio para yo poner en orden las ideas, y que también yo tenga la capacidad de interactuar sin necesidad de llegar al aturdimiento. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? De todo tenemos, ¿verdad? Para poder ir enfocando nuestra vida y para poder saber ser ejemplo para nuestros hijos, que es lo importante. Pero nos vamos entonces a el tema del día de hoy. Sabiduría de abuelos, ¿cómo capitalizar experiencia? Mire, estamos en este tiempo donde se recuerda a los abuelitos, el 26 de julio, como Día de los Abuelos también, pero a veces vivimos en una sociedad tan atropelladamente moderna y rápida que no reconocemos que las personas mayores son una fuente valiosísima de experiencia, de serenidad, de una memoria viva, activa, acerca de muchas situaciones humanas que nos pueden estar preocupando, y donde ellos tienen como una capacidad tan pausada de poder hacernos un análisis, de poder explicarnos basado en su propio recorrido de vida, que son bastantes años,
Y es ahí donde uno dice, qué sabio era mi abuelo, qué sabia era mi abuelita. Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchas veces no tomamos en cuenta esas palabras que son tan contundentes para que a nosotros nos den luz al camino de nuestras decisiones, para saber cómo elegir entre opciones, para saber hacia dónde recorrer el destino de nuestra vida. Por eso es que se habla que los abuelos desempeñan un papel súper, súper, súper importante en la vida de cada persona. Y es sabido también que esos consejos que son tan sabios de las personas de la edad de oro, de la eterna juventud, de la tercera edad, como digo yo, son de gran ayuda cuando nosotros nos encontramos en una dificultad. Es bueno siempre consultar con los abuelos algún tema, porque ellos han visto mucho más situaciones que nosotros, tienen más kilometraje que nosotros, y eso nos podría dar una visión sensata. Yo soy coach de pilotos de aviación y hemos compartido muchas experiencias en los procesos de cambio de ellos, y ellos decían la importancia que hacer el curso lo haces en pocos meses, pero donde tú desarrollas tu veteranía son en las horas vuelo. Tú ves un jugador de béisbol y es en la cantidad de home run, de hits conectados, de carreras que han hecho, es todo su experiencia, su averaje. Entonces, a veces en nuestro trabajo podemos decir las horas hombre que nosotros hemos desarrollado para lograr una productividad. Entonces, en los abuelos podemos decir eso. Ellos tienen un buen recorrido de vida que te puede dar a ti una visión diferente por esa larga experiencia. Entonces, las personas maduras tienen mucha más habilidad que los que son jóvenes para lidiar con conflictos interpersonales, cuando se presenta una crisis, donde quizás la población joven tiende a precipitarse. Los que somos impacientes tendemos a buscar la solución inmediatista, pero los que somos pausados decimos, espérate, vamos a ver la vida con un ojo de pausa, vamos a remitirnos a experiencias de vida, vamos a hacer un buen análisis, busquemos un equilibrio, busquemos qué cosas podemos lograr si tomamos este camino, qué pasaría si no fuéramos por este otro, cuando yo era joven lo hacía de esta manera. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que todas esas jugosas experiencias se pierden muchas veces porque estamos nosotros en un mundo tan inmediato del apúrate, de tener todo de ahorita para allá, que nos perdemos escuchar una parte que es valiosísima. Yo lo veo en primera persona. En la historia de mi vida, mi papá era extranjero, ustedes saben, del Perú, y mis abuelos estaban allá. Entonces yo nunca tuve la posibilidad de compartir con ellos todos los días, como muchos de los nietos disfrutaron de estar sentados en las piernas de sus abuelos, de compartir, que les leyeran cuentos. Y del lado de mi mamá fue huérfana de padre y madre, muy pequeñita. Ellas fueron 3 hermanitas, la hermanita mayor tenía 2 años de edad, mi mamá tenía 1 año y la hermanita cuando nació, de poquísimos días, a raíz del parto, mi abuelita se complicó. En esas épocas no habían esos recursos médicos y tanta tecnología de equipos y de todo como estamos ahorita en pleno siglo XXI. Y mi abuelita fallece joven y quedan las 3 niñitas huérfanas de mamá y mi abuelito no resistió, le sobrevino un ataque al corazón y falleció. Entonces mi mamá vivió una historia triste de criarse sin mi abuelita y mi abuelito, pues sin sus papás, y ella, pues las tías fueron en esa época las tías que estaban solteras, que se dedicaban a trabajos manuales, y la abuelita de ellas, que era mayor, fue la que salió adelante con las 3 niñitas. Pero yo no disfruté nunca de saber lo que era eso de abuelos. Sin embargo, lo vi en nuestra hija, que ella sí tuvo sus 2 abuelos y abuelas, y cómo eran ellas y todo el amor que le dieron, y donde yo pude palpar realmente la importancia que era esa sabiduría. Entonces yo siempre digo que las funciones de los abuelos no se limitan únicamente a proteger, por ponerle algún nombre o llamarlo, de lo que es, digamos, la dureza de papá y mamá, porque sabemos que también los niños son unos terribles manipuladores. Cuando dicen, es que mi papá es malo, me castiga, me pone a hacer tarea, y salen entonces los abuelitos a consentirlo, a decirle, bueno, yo aquí te voy a ayudar con esto y yo te voy a llevar al parque un ratito. Pero hay que estar claro,
la función de los abuelos tampoco es que van a ser los padres sustitutos. Los niños tienen su papá y su mamá. Papá y mamá son los responsables de criar a los hijos. No podemos seguir en una sociedad de padres cómodos, pero tampoco los abuelos se pueden imponer robándole a los hijos sus nietos. Hay que definir eso claramente porque son fronteras muy estrechas. Los abuelos, ellos tienen un algo más que solamente pueden llegar a tener, que es una sabiduría, una experiencia de vida, unas canas que no son por gusto, estudios en muchos casos porque son versados, son cultos. Los abuelos, por ejemplo, te pueden echar un cuentito de historia porque ellos vivieron cuando la época de la guerra, no sé cuánto, cuando era la época que llovía tanto, la época, cómo nos vestíamos, nos poníamos un vestido de baño, que aquello si llegaba a la punta de la rodilla era un horror. O sea, son tantos cuentos que hasta como anécdotas son maravillosos porque es trasladarte a un pasado y traerlo como presente de tantas vivencias que son importantísimas porque a ellos les tocó presenciarlo. Alguna vez ellos también pueden narrar que fueron protagonistas de esa historia y eso es lindo. A mí en mi caso, yo ya de grandecita fui enterándome de toda la historia de familia de mi abuelo y mi abuela muy jóvenes, pero que sí quedaron algunas pinceladas que nuestras tías abuelas llegaron a compartirnos, pues porque fue la hermana de ellas que se murió. Entonces la hermana de mi abuelita nos echaban los cuentos de cómo eran ellos. Mi abuelo fue un prestigioso farmacéutico, autor de libros, decano de universidades, escritor, y ya pues ya yo sé dónde saco la vena de escribir. Entonces uno sabe que la genealogía también influye, pero yo veía el rol de mis papás, de mis suegros, con Gaby, nuestra hija, y yo decía, tantos cuentos, mis suegros eran de origen europeo, todo lo que ellos les tocó vivir en el tiempo de la guerra. Entonces, también eso te deja aprendizaje. Entonces, hay que aprovechar cuando los tenemos vivos de poder sentarnos a compartir. Es triste cuando vemos en esas casas, hogares, los abuelitos y uno va como trabajo voluntariado a trabajar con ellos, a acompañarlos y dice, bueno, mis hijos nos abandonaron aquí y aquí estamos. Hay que ubicarnos en la historia si realmente están lúcidos o es producto de algún deterioro mental. Pero hay muchas veces que están bien lúcidos y sin embargo los hijos se fueron del país, los dejaron, no los visitan, están en otro lado, les estorban, no tienen quien los cuide y lastimosamente se pierde toda esa sabiduría. Se pierde todos esos momentos para que luego cuando los abuelos ya no están, entonces los lloramos, caemos en tristeza, estamos afanados, porque si yo tuviera a mi papá y a mi mamá. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien pilas. Pero bueno, vámonos a la primera pausa musical. Y en minutos continuamos aquí con Las Goteras de tu Hogar, con Jackie Urban, compartiendo en este tema del día principal, sabiduría de abuelos, cómo capitalizar experiencias. Estamos de regreso en Las Goteras de tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban, compartiendo la sabiduría de abuelos, cómo capitalizar experiencia. Y antes de irnos a la pausa musical, les estaba compartiendo de que ellos son una fuente de experiencia.
Ellos son personas que de su vivencia, porque ellos les tocó presenciarlo, ellos son testimonios valiosísimos para hacernos crecer a nosotros. Entonces a veces se confunde lo que es la función, el rol de los abuelos, porque ellos no solamente son darles protección, consentirlos, mimarlos, complacerlos, darle amor. Ellos están allí para hacer apoyo, pero no son para convertirse en los papás, porque los verdaderos papá y mamá se lavan las manos, son cómodos, se los dejan en casa a los abuelos y ya está. O sea, hay que entender, yo he presenciado casos de abuelas con bastantes años de vida y la mamá y papá le dice, yo se los dejo de lunes a viernes en la casa y la abuela que se encargue de hacer todo y ya después yo el viernes busco a los niños el fin de semana. Pasan conmigo y se los devuelvo el lunes a la abuela. O de repente yo los tengo todo el día en casa de la abuela, pero cuando yo salgo del trabajo, yo me voy a pasear, me voy a un mall y ya en la noche dando tiempo que mi abuela les haya dado la cena, los haya bañado, les haya puesto la pijama, ya los recojo directo a la cama. Yo creo que todos tenemos que hacernos responsables. Un día yo le decía a una persona que hacer los hijos es fácil, no da mucho trabajo. Mantenerlos es donde está el problema. Y yo creo que tenemos que retomar y recuperar el sentido del compromiso y la responsabilidad frente a nuestros hijos. Porque si no, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que nuestros hijos se van a pegar más de abuelos y van a ver más a papá y a mamá como ogros, porque nosotros como papá y mamá somos los garantes de la educación, somos los responsables de la evolución de nuestros hijos y tenemos por lo tanto que poner normas, tenemos que llamar la atención cuando hay desviación de esas normas, tenemos que asumir disciplina, por supuesto que con amor y no con violencia, pero es disciplina, a nadie le gusta que te digan ve a bañarte, recoge el cuarto, tiende la cama, no dejes la toalla aquí, cepíllate los dientes, peínate que estás todo como un brujo. Eso nos va a fastidiar si estamos en casa de la abuela y la abuela nos dice, ay, el nieto de mi vida anda como tú quieras, que abuelita se pone feliz. Y entonces adivinen qué van a hacer los niños, van a preferir estar con abuela. Entonces también por eso es que yo digo que es importante que reconozcamos la sabiduría, pero que no perdamos la esencia de ser papá y mamá. Y nos vamos ¿a dónde? A los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que nos van a ayudar a nosotros a resolver las goteras de nuestro hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. ¿Cómo inculcar orden a nuestros niños? Sabemos que el orden es importante, pero no siempre sabemos cómo controlarlo y por eso no lo inculcamos a nuestros hijos. La fórmula está en la practicidad de los espacios. Si reformulamos la recámara de los pequeños con lo que tenemos, facilitará fomentarles el hábito. Para ello usa un armario de cuadrantes. ¿Qué quiere decir de cuadrantes? Que tengas espacios promedios en forma de cuadrado, donde puedas introducir cajas, sean de tela, cajetas plásticas, coloridas o hasta de cartón resistente. Le colocas un frontal de color brillante o que combine con la decoración y no dejes de rotularlos con lo que irán a guardar. Si aún no saben leer los niños, ellos se van a ubicar por el color que le asignes o por la textura de esa parte frontal de la caja. Y si ya saben leer, lo van a ubicar asociando ambas o simplemente con la lectura van a saber qué cosa va en cada lugar. Hay cajones con rueditas que pueden colocarse en la parte inferior del mueble y se harán mucho más práctico para esos juguetes que constantemente usan. También hay esos cajones en una forma más delgadas, de menos alturas, donde los puedes colocar debajo de la cama y poder tener almacenamiento siempre y cuando estés atento de inculcarle a tus hijos el hábito de ordenar. Eso es la importancia. Retoma el contacto con lo físico. Deja a un lado la comodidad de un aparato tecnológico que les va a generar sedentarismo y que va a afectar su salud. El juego en el niño es fundamental. No se lo reprimas exigiendo demasiado orden para que no se vayan a abstener del lugar, porque podemos encontrar un efecto adverso
que por la presión de tener que ordenar, ellos prefieran no jugar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y aquí continuamos en la sabiduría de los abuelos, cómo capitalizar experiencia. Mire, muchas cosas podemos pensar en torno a ello. Quizás el espíritu de todo este tipo de episodios es como yo decía en la microcápsula. No solamente es que estemos interactuando ustedes allá y yo aquí. Es también quizás al final del día o aprender a dejar un momento que no nos los autosaboteemos para ese discernimiento, para esos desiertos, esos silencios, ese aislamiento saludable, para que podamos también evaluar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué dejamos de hacer. Porque es importante que muchas veces también estamos dejando de hacer cosas que bien lo podríamos hacer. ¿Y eso con qué espíritu? Con el espíritu que nosotros podamos revisar todas estas cosas que nos está tocando vivir. En los abuelos, yo creo que lo que más pudieran ellos anhelar es que nosotros tengamos la capacidad de amarlos. Que nosotros tengamos la apertura para reconocerles que ellos valen y que se lo hagamos sentir. No es que esa sea nuestra matriz de opinión, sino que nosotros tengamos la capacidad de que ellos no se sientan minimizados o se sientan desplazados, avergonzados. Entonces, hay abuelos que son tan sensibles. Yo recuerdo haber visto un episodio de una hija con su mamá, una abuelita, y la abuelita caminaba y ya no tenía la posibilidad de contener el orina, era incontinencia urinaria, y por más que le ponían un pampers, a veces la abuelita no le gustaba o se le olvidaba, y de repente en el esfuerzo de pararse de su butaca y caminar un poco, podría escurrirle unas gotas del orine en el piso. Vieran el reproche, la humillación, el irrespeto como la hacían sentir. Y la abuelita iba caminando poquito a poco con su bastón, con sus lágrimas afuera, para recoger el orine. Entonces uno se sentaba a hablar con este tipo de personas y decía, mija, algún día ellos llegarán a ser como yo y me van a comprender. A mí me partía el alma. Quizás mi mamá fue una madre que como ella no tuvo mamá y fue criada por tías, mi mamá estaba pero pendiente de esas tías abuelas. Y nosotros nos íbamos a la casa de playa y mi mamá nos decía, vamos, busquemos un teléfono público. Olvídense que existía un celular y que existía algo en una playa en estos modernismos. Nosotros chicos y mi mamá buscaba, si fuera un mini súper, un teléfono público que en esas épocas existían y vamos a llamar, ¿cómo está la tía? Pregunten por ella, díganle que estamos. Entonces mi mamá nos iba desde pequeñito enseñando hasta que ya un poco más grandecito, ya nosotros soltábamos nuestra lengua y decíamos lo que queríamos. Tía, te queremos, tía, te vamos a visitar. Ella nos dejaba libre, pero desde pequeñito esa labor que están los padres dedicados a la educación, eso era el guioncito. Yo que soy la menor de los 3 hermanos, yo me acuerdo el guión mi mamá y los ojos enfrente para que lo dijera bien. Entonces, uno en el momento no le da quizás mucho sentido, pero después nos tocó cerrarle los ojos a esas tías. Y las acogíamos como abuelas, porque nunca supimos lo que fue tener ese abuelo y muchas veces yo siempre decía, yo hubiese querido tener a mi abuelita, a mi abuelito, sentir eso que sienten mucho. Pero ¿cuántos no hay que la tienen a su lado y no hacen nada? Y a lo mejor tú me estás oyendo ahorita y yo te digo, termina de escuchar este episodio y busca a tu abuelo, busca a tu abuela, sale, abrázalo, manifiéstalo, dile que los quieres, que los extrañas. Y si no, hazlo en oración en la noche, reza por ellos. Ellos en esencia lo van a sentir. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando están vivos, los obligamos, los descalificamos. Estás hediondo, abuelo, anda, bañate. Cámbiate ropa, estás todo sudado. Eso es triste, porque ellos se sienten mal.
Y ya de por sí que hay un proceso declinatorio por edad, porque van perdiendo sus facultades y ellos van sintiendo inseguridad. Lo que necesitan de los hijos y de los nietos es que los motives de buenas maneras a que hagan cosas, que los invites, que los hagas sonreír, porque ellos ya de por sí van a estar cargando sus cruces. Pero siéntate, escúchalos, disfrútalos, no importa que te hayan echado el cuento 3 veces, siéntate y vuelve a escucharlos la cuarta vez. ¿Saben qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No permitamos que esta sabiduría metida en un frasquito de perfume llamado abuelitos no se aíslen. Miren, los ancianos deben sentirse parte activa de la sociedad. Por eso es que es importante que ellos se mantengan participativos, que ellos puedan sociabilizar, que ellos puedan salir a pasear, alguna comprita o algo. Eso no quiere decir que los dejes solos. Puede haber alguien que los acompañe, puedes tú que los busques y los lleves, que ellos se puedan reunir con amigos mayores, que puedan viajar, que visiten a la familia, que realicen diferentes actividades, pero que ellos experimenten, que tienen gente, que se sienten vivos. ¿Saben qué es lo triste? Cuando a ellos les toca vivir esa sensación de soledad. Y hay países donde la cultura es de gente vieja, gente mayor. Por ejemplo, el continente europeo. Pero ustedes ven esos abuelos tomando vino, jugando cartas, están oyendo música y están activos. Hay una comunidad, creo que es en Italia, donde yo estaba viendo un documental. Es una población que pareciera Grecia, de muchas escalinatas. Y son unas casitas hermosas. Yo diría, yo quisiera cuando estuviera abuelita vivir por allá. Y le hicieron entrevista a los abuelos y en ese poblado llegan a ciento y tantos de años. Y entonces el periodista que le hizo la entrevista le decía, pero ¿por qué ustedes duran tanto cuando de repente en ciudades tan modernas y todo, escasamente hasta uno llega con el estrés a los 70 años de vida? Y yo decía, bueno, aquí es por lo que comemos. Y aparte de eso, decía como nosotros aquí no tenemos elevadores porque tenemos que subir escalones, nuestro corazón está acostumbrado a que hacemos ejercicio, subimos cada peldaño, tomamos sol. Yo decía, en la simpleza, tenemos el mar que lo vemos porque estaban frente a un mar Mediterráneo. Y yo decía, "Guau, la comida mediterránea es lo más saludable que hay, pero culturalmente no la aceptamos porque queremos meternos el graserío y el puerco y la cosa, pero ahí está. Entonces la esencia de vida tenemos y vemos a esos abuelitos y se visitan y van a su misa, los que son católicos o van a sus cultos, los que les toque. Y yo creo que de allí tenemos nosotros mucho, mucho, mucho que capitalizar las experiencias de todas estas personas. Y cuando decimos capitalizar, habrá quien nos dice, ¿qué rayos está diciendo Jackie que es capitalizar? Es simplemente que aprovechemos todo ese cúmulo de experiencias que ellos han pasado por ello y que han encontrado soluciones para que nosotros lo podamos internalizar, para que nosotros lo podamos adecuar y de esa experiencia que ya existió y que le funcionó, nos permita a nosotros actuar. Pero vamos a una siguiente pausa musical y en brevísimos instantes de regreso con Jackie Urban en las goteras de tu hogar.
entramos ya a este tercer segmento hablando de esta sabiduría de abuelos, cómo capitalizar experiencia. Y yo creo que nosotros debemos también tener como algún caminito, una ruta para ver qué podemos hacer con todo esto que Jackie hoy nos está diciendo. Yo creo que el camino es muy sencillo, no nos debe costar mucho. Quizás unas 7, 8 cositas podría hacer y casi que si tienes libretita lo anotas y revises o hagas tu checklist para ver si lo estás haciendo o no. Pero lo principal es el respeto. Así de sencillo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pisoteamos la dignidad de un ser que ha dado tanto por nosotros, que ha sido generador de familia, que ha sido generador de muchas experiencias y que nosotros no sabemos reconocer, ni agradecer, ni bendecir, ni aprovecharlas. Entonces, el respeto es fundamental. La paciencia, porque hay que tener en cuenta que hay un deterioro. Es como la campana de Gauss estadística. Nacemos, empezamos a desarrollarnos, nos reproducimos, llegamos al top de la meseta y tenemos una fase donde vamos declinando. Pues los abuelos van enriqueciéndonos en sabiduría de vida, pero ya las rodillas le duele, estamos aquí, como dice por ahí un chistecito de las redes, que estamos crocantes. Crocantes, sí, porque todo nos cruje, nos sentamos, nos cruje la rodilla, nos cruje la espalda, nos cruje todo. Bueno, estamos igual. Entonces, hay que tener paciencia, que ellos van despacito, que se les olvidan las cosas, que preguntan dónde están, que... Ay, miren, yo viví la experiencia con mi mamá. Mi mamá iba perdiendo la cabeza. En el momento nos desesperábamos. Había un momento que nos mirábamos entre los hermanos y hasta nos reíamos porque habían cosas que eran simpáticas que nos dábamos cuenta. Mi papá se desesperaba, pero una discusión de mi mamá y con mi papá parecían niños de preescolar. Mi papá le decía, mi amor, voy a ir al súper y voy a comprar pollo. Trae también carne. Venía mi papá, compraba la carne y el pollo. Llegaba a la casa, ¿para qué trajiste carne? Mi amor, tú me dijiste. Yo nada te dije. A mí nadie me dijo nada. Y nosotros, si podemos recordar de mi mamá, a mí nadie me dice nada. Estábamos en la cocina cocinando. Empezábamos a hacer una tortillita. Venía mi mamá, se robaba una calladita. Seguía caminando. Mi mamá le encantaba estar caminando, dando vueltas por todos lados en la casa. Cuando ya se había comido 3, le decíamos, mami, después vas a andar con dolor de barriga. Deja de comer. Yo, ni unita, decía. Y nos reíamos y le decíamos, deja de comer ya, que te va a doler la barriga, te vas a llenar de gases y te vas a distender. Y mi mamá salía y me buscaba a mí. Mira, allá está tu hermana, ni una me quiere dar. En serio, ay, qué hermana tan mala. Y le seguíamos la cuerda y de todo. No los contradigas muchas veces. Cuando van perdiendo la cabeza, llévalos con paciencia, sígueles la cuerda. Porque si no, la cosa se complica. Entonces, trata de que no te impongas como hijo a controlarles su vida. Déjalos que decidan por sí mismos. Lo que tienes que hacer es tratarlos con normalidad y vas tú con ese compás de paciencia soltándolo y tú actúas como si estuvieras hablando de una persona mayor. Oye, abuelo, te quiero consultar esto, tú sabes que quiero cambiar el vehículo, ¿tú qué opinas? Bueno, en mi época, en 1930 se usaba uno que era así, bueno, pero voy a tomar ese consejo. Ya, te vas a poner a pelear que este tiene el que tiene la computadora que tú ves para poder meter el rebote. Ya. O sea, es tratar de darles algo que ellos piensen, que se incorporen, que ellos actúen, porque lo que hay que buscar es animarles a que ellos tengan actividades donde ellos se sientan bien, que se sientan útiles. Entonces, pídeles opinión, compárteles, dale un paseíto, incorpóralos a que hagan una habilidad, un hobby. Lo que nosotros saben que tenemos que hacer es decirle adiós al aislamiento de los abuelos. Hay que hacer que ellos vivan en comunidad. Si de por sí el ser humano nació como un mamífero con coeficiente intelectual elevado, y no me canso de decirlo, pero los mamíferos viven en comunidad, no sean crueles de olvidar a sus abuelos y de dejarlos tirados en un aislamiento. Sí, está bien, yo sé que uno cuando va para viejito entonces uno se vuelve más difícil y uno no quiere mudarse de su casa y uno quiere seguir porque allí fue donde yo nací y ahí es donde a mí me sacan con los pies por delante porque nadie va a vender mi casa. Está bien, pero procura buscarlos, procura que tengan una persona cerca, búscale actividades, trata que interactúen, llámalos por teléfono, tómalos en cuenta. No debemos dejar que nuestros abuelitos se apaguen. Hay que
inyectarles interés por lo que ellos están viviendo. Hay que tomarles en cuenta lo que ellos hacen, cuáles son las cosas que a ellos les gusta hacer, si necesitan algo, qué quieren disfrutar, estar con ellos compartiendo. Eso es difícil. ¿Y saben qué es más difícil? Cuando vemos una sociedad que atropella el rol de un abuelito. Tú vas en un transporte público y el abuelo puede ir colgado del tubo. Nadie se para a darse. Tú ves a un abuelito que tiene que ir al súper y lo ves con el bolsón de peso para poder cruzar la calle y a nadie le importa. Tú ves, porque yo lo veo en los malls, lo veo en el súper, lo veo en todo, personas que viene el abuelo caminando y viene la mujer, ¡boom!, empuja la puerta de vidrio y que le tira la bofetada al vidrio a la cara del abuelo. Mira, cuando abras una puerta, ¿quién tienes atrás? Eso es principio elemental de buena educación. Y tú crees que le sujeta. A lo mejor la abuelita tiene artritis, artrosis, le cuesta, va con un bastón o va con una andadera y somos poco me importa. Entonces no, amigos. Eso no nos lleva a nada bueno. Pero yo creo que ese es el momento de ese desierto, de ese silencio que nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Pero no podemos dejar de irnos a nuestra receta triple S, sencilla, saludable y sabrosa. ¿Y qué vamos a comer? Mazorcas de maíz horneadas. Receta de cocina triple S, sencilla, saludable y sabrosa. Para estas mazorquitas el ingrediente es súper fácil. Agarras 6 mazorcas bien limpias, le quitas los hilitos, bien lavaditas en agua fría y las tienes ya listas. Si quieres las puedes picar por la mitad. También las puedes hacer enteras. Vamos a necesitar grasa, sea mantequilla o aceite de oliva, y hierbitas frescas que sean como los condimentos. Le puedes poner ajo, le puedes poner un poquito de albahaca, le puedes poner lo que tú le quieras poner, romero, perejil, picado troceadito, alguito que le dé ese toquecito. Proporción, no te voy a decir cuántas porque va a depender si a ti te gusta cocinar con tus especies, si tienes en tu jardín y quieres agarrar en la ventana de tu casa, eso es válido. Para que tú calcules, si vas a usar media taza de grasa, sea de aceite o de margarina o sea de mantequilla, 1/4 de cucharadita por cada media taza de grasa. Es la proporción para que tú sepas entre el ajo, el condimento, lo que le vas a poner, es ese toquecito especial. Y luego las hojas de papel aluminio. Así que es súper sencillo. Las 6 mazorcas limpias, lavaditas, sin hilo, la mantequilla, el aceite de oliva que puede ser 1/4 de taza, las hierbitas media cucharadita mezcladita, todo mixto para que calcules la proporción y papel aluminio. Listo. ¿Qué vas a hacer? Colocas en cada hoja de papel aluminio y si tú compras es el rollo entero, pues con una tijera cortas más o menos como de 1 pie por 1 pie para que calcules tú la lámina. Colocas cada mazorca en el papel aluminio, la vas a frotar con la grasa, sea el aceite o la mantequilla, a veces usa una brochita y le vas a espolvorear el aderezo que tú quieras elegir con las hierbitas. Y la vas a envolver en el mismo paquete dejándolo bien apretadito para que no se te salga la grasa. El punto número 1. Punto número 2. Las colocas los paquetitos de papel aluminio con las mazorcas en la rejilla del horno, que eso sí debes haberlo precalentado a 425 grados. En algunos hornos en centígrados 218, porque cuando el horno está bien caliente ya entras y empieza de una vez a hornear, lo tienes más rápido de tiempo. Entonces, mientras tú vas armando tus paquetitos, ya tienes tu horno a 425. Y debajo de la rejilla yo recomiendo que tengas algo para poner como una tapa o una bandeja metálica, de esas como que se usan para hornear galletas, o una fuente de vidrio que sea refractario, porque si llega a chorrear la mantequilla o el aceite del paquetito de aluminio, ya no se te ensucia su horno. Así que ahí tienes tu segundo paso. Hornearlas a 425 con horno precalentado y debajo una bandejita para que no chorree. Y el punto número 3, las dejas 30 minutos. En la mitad de la cocción, o sea, a los 15 minutos, abres tu horno con un guante de horno, o con una tenaza o con 2 cuchillos, le das la vuelta protegiéndote del calor hasta que tú sientas que las mazorcas están tiernas. Sencillito.
Esas mazorcas las puedes cocinar, pero cuando las haces al horno es divino. ¿Sabes por qué? Porque esta técnica usa el calor seco para cocinarlas desde afuera hacia adentro sin que se cree una humedad innecesaria, que es como cuando tú la cocinas en una olla para hacer una sopa. Entonces, cuando la cocinas de afuera hacia adentro, retienes el azúcar natural que tiene la mazorca de maíz, que es la que le hace gustico dulzón, y lo combinas con estas hierbitas y estas especies, que queda de un sabroso que no les puedo decir. Y lo puedes acompañar con un pollo, lo puedes acompañar con una carne asada, con un puerco, hasta incluso hay quienes les ponen un palito de estos de maderas, como lo que se usa para comer las salchichitas y a la barbacoa, y puedes atravesar toda la mazorquita y después te la comes así con los palitos y es delicioso. Pero vamos a continuar entonces nosotros ya en esta parte final, en esta parte conclusiva, donde estamos compartiendo esta sabiduría de los abuelos, cómo podemos nosotros capitalizar esta experiencia. Miren, es posible que esos años en que nuestros abuelos construyeron las bases, las fundaciones de sus vidas, tuvieran otros vientos. Es posible, eran otros tiempos, unos tiempos más pausados, no teníamos el estrés que tenemos, la intolerancia y la violencia, no desacreditábamos públicamente, no nos poníamos máscaras a través de un Twitter para insultar a las personas, habían quizás más valores. Y bueno, a lo mejor, yo no digo que no, habían otras voces ajenas a las nuestras que les permitían a ellos darse una idea de lo que podría estar pasando, pero hay que vivir la realidad que estamos viviendo, nuestro presente. Nosotros estamos teniendo otro tipo de estímulos, estamos teniendo nuevas modas. El mundo en general está cambiando en valores, nos está costando adoptando nuevas posturas para los cuales generaciones similares quizás nos pueda costar ver la vida con esa apertura, con ese libertinaje, con esa cotidianidad de lo que en un momento nos fue cuestionado. Sin embargo, a nivel de estructura de familia y de hogar, la esencia sigue siendo la misma y debe seguir siendo la misma. Los valores no se negocian. El gran problema de nosotros ha sido que, habiendo recibido esos buenos lineamientos de nuestras generaciones antepasados, de nuestros abuelos, no supimos cerrarnos, ser impermeables, sino por el contrario dejamos orificios donde se fortaleció el huracán del egoísmo, de la falta de ética, del antivalor y de la ambición. Si ustedes ven esos elementos, egoísmo, yo pienso solo para mi interés, yo me enriquezco yo, a mí lo que me importa es lo que a mí me sucede y lo demás me vale nada. Ustedes si son mal pensados, ya estaban pensando ahí una expresión que no era. Me vale nada. Segundo, el irrespeto. Quítate tú, que me pongo yo. Si tú agarraste, ahora me toca a mí. Apártate que yo voy aquí. Yo soy el que tengo el poder. Y así vivimos. La ambición, como nunca tuve, yo quiero robar, yo quiero tener, yo quiero pisotear, yo quiero especular, yo quiero ser grande rapidito, brincándome todos los caminos empedrados, yo quiero buscar puentes de facilismo, de aprovechamientos, de conveniencia, y eso me hace caer en la no ética. Entonces, donde no hay valor, donde se cree que se pasa de moda, estamos mal. Y escucharemos de nuestros abuelos cómo eran sus valores en sus hogares, qué pasaba allí. Estoy segura que habrían educaciones muy estrictas también, pero aún de esas educaciones estrictas te queda un aprendizaje, te queda una sabiduría. Entonces, de ahí la importancia de ese legado de sabiduría que tienen ellos, que va susurrado, por ponerlo en una forma poética, a través de largos paseos, a lo largo de toda una vida que
tiene que reconocerse como valioso, porque las tacitas de té a la orilla de una mesa nunca fueron restar, sino sumar. Quizás por eso yo traigo de mi familia siempre esa súper defensa de la sobremesa, el terminar de comer, el compartir un ratito, el hablar. Eso nos tiene que dejar algo positivo. Es importante, les digo yo, que nosotros abramos nuestro corazón. Es importante que nosotros dejemos la sed de buscar lo nuestro, porque en nuestra base están todas las respuestas. Y todo lo que estamos viviendo, tenemos que centrarlo en nuestro hogar. ¿Cómo fue nuestro hogar? Imagínense ustedes la tremenda responsabilidad que tuvieron Joaquín y Ana como abuelos del niño Jesús. Crianza de otros tiempos, sin embargo, centrados. Padres de la Virgen María, con todo lo que Dios tenía dispuesto para la Virgen María. Y ahí estuvieron, con humildad, salir adelante, su única hija, muchas cosas que nosotros debemos remitirnos, quienes somos católicos, a esos relatos bíblicos, que no es mucho lo que se habla. Quizás en San Lucas podemos encontrar un poco más de información. Pero quiero cerrar pues este episodio con una frase que me gustó muchísimo del Santo Padre, el Papa Francisco, que dice: es importante la unión y la conexión con las raíces, pues un árbol separado de sus raíces no crece, no da flores ni frutos. Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Y nosotros tenemos que atacar nuestras raíces, nuestros valores, nuestros principios, nuestra educación, esas experiencias que pudimos compartir. Y eso es lo que a nosotros nos hará grande. No que tengamos el vehículo de última moda, que vivamos en la barriada tal, ni que seamos los dirigentes de tal. Nuestras raíces, no perdamos la humildad, la esencia. Pero bueno, llegó el momento de decirles un hasta luego por el día de hoy, invitarles a que nos puedan seguir en las redes como Administra tu Hogar, igual en la web administratuhogar.com, para que puedas obtener información en torno a todo lo que ocurre en el hogar, las parejas, educación de los hijos, tips, consejitos, y también recordarles que sintonicen la programación de Radio Claret cada miércoles, en estreno Las Goteras de tu Hogar 10 de la mañana Panamá, y la repetición el sábado, en diferido por radioclaret.net y por la aplicación Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.